Se registraron bloqueos en algunos puntos del país. Exploramos lo que nos dejan las acciones tomadas. Vendedor de droga denunció al policía que le quitó su producto ilícito. Encontraron al oficial con la droga en su poder. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, presentó su estrategia contra las causas de la migración. Capturan al representante legal de una cadena de supermercados vinculado a un supuesto fraude millonario. Ministerio Público pidió un juicio contra presuntos integrantes de una red criminal dedicada al tráfico de migrantes. El nadador guatemalteco Luis Carlos Martínez clasificó a la final de los 100 metros mariposa en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí nosotros listos precisamente para analizar con usted las noticias más importantes del día. Buenas noches, Sandy, ¿cómo tú estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por permitirnos informarles y acompañarles en este análisis. Vamos a comenzar hablando de una de las noticias del día, los bloqueos. Los bloqueos. Bueno, pues veamos el contexto de lo que sucedió con estos bloqueos para ver qué se obtuvo de ellos. Los bloqueos se concretaron desde las primeras horas en al menos 33 puntos, interrumpiendo el paso de todo tipo de automotores. Colocando piedras de gran tamaño, ramas de árboles y vehículos atravesados, se obstaculizó el transitar. Centenares de vehículos quedaron parados en las principales arterias del país, lo cual no tardó en presentar consecuencias, ya que el conductor de un remolcador falleció al no poder frenar frente al bloqueo, ocasionando un cuádruple percance vial en carretera al Atlántico, kilómetro 81, jurisdicción de San Agustín a Cazahuastlán, El Progreso, en el que se vieron involucrados 3 remolcadores y un microbús. La molestia de muchos fue más que evidente. Personal de la fuerza pública desplegado en los puntos de bloqueo dialogaron con manifestantes, respetando su derecho, pero buscando que a la vez se respetara el derecho a la libre locomoción. Si están peleando por nuestros derechos, ¿por qué nos quitan nuestros derechos? Todavía me amenazan que me van a prender fuego. Llorar. En el centro histórico, instituciones gubernamentales fueron resguardadas por las autoridades. 2 unidades del transurbano colocadas frente al Parque Central por los manifestantes fueron retiradas por agentes de la Policía Nacional Civil de forma pacífica. Mientras tanto, un grupo de personas se concentraron frente al Ministerio Público en Gerona, quemando llantas y provocando daños en los alrededores. Después de varias horas que duraron estos bloqueos, finalmente las calles fueron despejadas y la población pudo continuar su marcha. Los bloqueos duraron más de 10 horas y a eso de las 3 de la tarde, los puntos se fueron despejando, tal como sucedió en el kilómetro 132 en la cumbre San Jerónimo Baja Verapaz, en el kilómetro 115.5 de Chiquimulicha Santa Rosa, en ambos carriles, en la entrada a la antigua Guatemala, frente al aeropuerto Mundo Maya en Petén, en Huehuetenango, en 4 caminos y vías alternas que mantenían ocupados manifestantes de los 48 cantones. La liberación de esos puntos se dio después del diálogo pacífico que mantuvieron agentes policiales y manifestantes. En San Lucas, Zacatepeques, el paso continuó bloqueado por más tiempo, pero gracias a la intervención de autoridades se habilitó el tránsito cada 20 minutos en ambas vías para que pudieran circular los vehículos. Y ante esta serie de bloqueos, la Cámara del Agro se pronunció, emitió un comunicado que dice lo siguiente. Lo han titulado como bloquear carreteras pone en riesgo abastecimiento de alimentos e insumos de primera necesidad. Los bloqueos de carreteras en distintos puntos del país constituyen una serie de violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales de la mayoría de los ciudadanos guatemaltecos.
Rechazamos contundentemente este tipo de acciones recurrentes al margen de la ley que, además de limitar la libertad del tránsito de las personas y los vehículos, ponen en riesgo los ingresos, el trabajo, la salud y el abastecimiento de alimentos e insumos sanitarios para todos los guatemaltecos a nivel nacional. Respetamos el derecho de manifestación pacífica, libre de expresión y derecho de petición. Quienes están bloqueando carreteras el día de hoy afectan a toda la sociedad guatemalteca, incluyendo a cientos de miles de familias de pequeños productores agropecuarios que, al no poder pasar y llegar a sus destinos a tiempo, pierden sus productos, sus ventas y su sustento. Exhortamos a quienes ejercen su derecho a manifestar que manifiesten de manera pacífica, dejando trabajar a los demás. Exigimos a las autoridades del gobierno de Guatemala velar por el cumplimiento irrestricto de la ley y garantizar el libre ejercicio de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos por igual. Este fue el comunicado de prensa que emitió la Cámara del Agro. Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Esto es lo que pasó en esta jornada, en algunos casos hasta 10 horas de bloqueo. Ahora, lo que tendremos que preguntarnos, Sandy, es qué se logró con estos bloqueos. Es decir, si al final de cuentas los fines para los cuales fueron de alguna manera convocados fueron obtenidos, o simple y sencillamente lo que se logró, aparte de la molestia evidente que estamos viendo de muchos guatemaltecos, el atraso, el salir más temprano, pues fue más daño que beneficio. Es decir, más daño a la economía, más daño a la imagen, más daño en general a nuestro país y al guatemalteco común que quería ejercer su derecho humano a la libertad de locomoción, que lo que verdaderamente se logró obtener en todos estos puntos de bloqueo. Mira, Julio, la verdad es de que la paralización que se tuvo hoy tuvo varias consecuencias, especialmente en el tema comercial que siempre se paraliza. Aparte de ello, también hoy en un punto de bloqueo se produjo un accidente de tránsito donde un furgón, imagínate, ya no alcanzó a ver, los frenos ya no le reaccionaron a tiempo, no pudo maniobrar y bueno, ocurrió este accidente de tránsito. Una de las consecuencias entonces de estos bloqueos que se registraron en esta jornada en distintos puntos del país se llevaron a cabo. Pero sobre todo hay algo en lo que pues no estoy de acuerdo y es la forma en la que en varias ocasiones se manifiesta quemando lo que nos... Todo, imagínate, esta imagen de cuando están incluso manchando la bandera, ¿no? La bandera, no, eso sí no. ¿En qué nos va a ayudar eso? O la quema de llantas, ¿no? Hay cosas que son tan ilógicas que no tienen ningún sentido con las peticiones que se están haciendo, ¿no? Es correcto. Al final de cuentas, lo vamos a recalcar, ayer lo decíamos, ¿verdad, Sandy? No nos oponemos, sabemos que es un derecho humano, el derecho de poder asociarse, el de poder unirse y el de poder manifestar. Lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo para no interrumpir, pero sobre todo para no molestar el derecho humano de otros, por ejemplo, al trabajo, a la salud, a la libre locomoción, a cualquier otra situación que se pueda haber interrumpido. Porque si no, estos bloqueos, en lugar de obtener algo positivo, se desvirtúan por la forma y sobre todo cuando pasa lo que tú dices, es decir, ese tipo de manifestaciones en las cuales se irrespeta inclusive nuestra bandera nacional, que yo creo que no tiene ninguna razón de ser. Exactamente. Yo quisiera que producción nos pudiera colocar el video de la manifestación donde hay unos motoristas y que están pues teniendo un tipo de enfrentamiento con los manifestantes, que están entonces... pues ellos están descontentos porque no pudieron pasar, para su trabajo y se quedaron ahí paralizados y bueno, tuvieron un poco unos encuentros ahí, un cruce de palabras, también manifestando su descontento, pero hay algo que me llama mucho la atención en esta conversación, Julio, que demuestra entonces que capaces de que hay personas que participan dentro de estos bloqueos, porque... hasta ciertas amenazas que se lanzan que creo que al final no tienen ningún sentido, no van con el objetivo de una manifestación pacífica, que al final entonces se da esta situación. Vamos a escuchar, vamos a tener entonces esta conversación, vamos a ver acá, es el video que veíamos ahí. Este video yo lo vi en varias ocasiones y se está dando este enfrentamiento en el cual el otro le dice, el señor del casco que quiere pasar, la otra persona, la que vemos que estaba alegando, que estaba bloqueando, obviamente le dice que entonces llora. Y el del casco le responde, bueno, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Me vas a quemar? Y se da esta situación ahí de un intercambio de palabras, donde no vemos precisamente el respeto del guatemalteco hacia el guatemalteco. Eso es lo que no está bien. Y refleja también lo cansada que está la población de que siempre se ve afectada, ¿no? De que no puede llegar a su trabajo, de que no pueden cumplir con sus actividades y que sabemos que muchas personas de verdad
han pasado por situaciones complicadas en lo económico, que tal vez tienen un nuevo trabajo, que tal vez se están recuperando también de la crisis que estamos viviendo, que afectó a la economía sin duda alguna. Y bueno, ¿qué? ¿Me vas a quemar? O sea, Me vas a quemar, sí, ya es terrible, ¿no? Que después entonces pierde el sentido de una manifestación, ya viene entonces saliéndose de tono, porque aquí este hombre también, pues, los dos se ponen al brinco, ¿no? Como le decimos comúnmente. Y así se dieron en otros puntos, la inconformidad que se da por parte de unos. Veamos, escuchemos también el video. Se van a despedir, no dejan ir a trabajar. No sean estúpidos, joven. Se están peleando por nuestros derechos, ¿por qué nos quitan nuestros derechos? Vamos a llamar a la policía, por lo que hace la policía. ¿Cuánto voy a llamar a la policía? Me amenazan que me van a prender fuego. Llorar. Bueno, hasta estúpido le dijeron a la persona que está reclamando que está en la moto para poder pasar. Mira, Sandy, yo pregunto, ¿no? Así claramente y objetivamente, ¿se obtuvo algo? Muchos de los criterios de los manifestantes era, por ejemplo, para protestar en contra probablemente de funcionarios públicos. ¿Se obtuvo algo? Claro. ¿O se les benefició? ¿O se les quitó? ¿Se pasó algo con algún funcionario público? No. Esto fue el resultado del bloqueo. Un malestar para los guatemaltecos, un malestar definitivamente para la economía nacional y algo que termina siendo infructuoso y que termina siendo desgastante porque estas formas de manifestaciones a través de bloqueos no son la forma correcta de poder hacer peticiones que eventualmente pudieran llegar a ser hasta bastante válidas, Sandy. Totalmente, Julio. Así que siempre se mantiene el llamado a hacerlo de forma pacífica. Así es. A no afectar a otras personas que de verdad tienen necesidad de poder continuar, de poder circular, de poder llegar a los molestemos a los demás, ¿no? Exactamente, y mucho menos hacer este tipo de quemas, este tipo de pintas, no van de verdad. Su derecho, usted lo tiene a manifestar, sí, pero también tienen derecho otras personas de poder circular, de poder trabajar, del derecho a la salud. En este momento hay varias personas que incluso tenían que ir a los centros de vacunación que ya no pudieron pasar y varias consecuencias, ¿no? Entonces, sin duda alguna es importante que reevaluemos la forma en que nosotros podemos exigir nuestros derechos sin hacer daños al patrimonio, sin afectar a otras personas y sin llegar a este tipo de enfrentamientos, ¿no? Que pueden llegar a un poco más, porque ¿qué pasa entonces? Si uno de estos dos empieza a agredir a otro, bueno, aquí se arma la trifulca. Se vuelve una cuestión violenta, terminan personas siendo heridas, probablemente inclusive pueden pasar cosas más serias y más graves. Y siempre afectándonos entre nosotros. Entre nosotros mismos, porque vemos la lucha del guatemalteco contra el guatemalteco, no contra, digamos, un sistema político, no contra, digamos, una situación institucional. Entonces, esto es lo que está mal y es lo que tenemos que entender. Las formas de manifestar este repudio que podemos tener, hay que hacerlo de manera distinta, de manera directa, eso sí, con los cánones de respeto, porque si no, pues no se puede también tolerar que una manifestación pues raye en la violencia o que una manifestación, como en este caso, lo que haga sea entorpecer la vida, la movilidad y los aspectos cotidianos de gran parte de los guatemaltecos. Por supuesto, y recuerde también, si usted participa en este tipo de movimientos, de verdad, sea consciente y sobre todo cuídese, porque ahí veíamos algunas personas sin mascarilla o mal utilizada también. Es un riesgo para la salud, para su salud, entonces también es necesario poder destacar este punto. Pero, ¿qué te parece si vamos pasando también a ciertas informaciones que hoy trascendieron, Junior? Me parece muy bien, Sandy, así que vamos con esa información, por favor. Y es precisamente sobre un comunicado que el presidente de la República emitió hacia Estados Unidos, pidiendo que continúe el apoyo para combatir el crimen en el país. El presidente Alejandro Yamatei publicó un comunicado a través de sus redes sociales, el cual se refiere al anuncio de diplomáticos de Estados Unidos sobre la suspensión de ayuda al Ministerio Público. En el inicio del documento expresa un agradecimiento a todo el apoyo que ha brindado Estados Unidos a Guatemala. Agradecemos el apoyo que Estados Unidos ha brindado a nuestro país, el cual ha sido fundamental para avanzar en nuestros objetivos comunes. Dentro de ellos se encuentra la lucha contra el crimen organizado y el combate a la corrupción, esfuerzos en los que el Ministerio Público juega un papel fundamental. Agrega que suspender el apoyo resulta contraproducente para la consecución de los mismos y además resalta su preocupación por los hechos. Además, el mandatario reiteró que está en disposición de apoyar a la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho, por lo que buscará más apoyo presupuestario para el Ministerio Público.
Bueno, y es que esta es una situación en la cual aquí tenemos que tener claridad de una cuestión. Lo hemos dicho una y otra vez, la lucha contra la corrupción y la impunidad es uno de los grandes deberes y uno de los grandes flagelos que tiene Guatemala. Y tenemos que ver también otro tipo de reacciones. Y por eso es importante que usted sepa, por ejemplo, que la fiscal general envió una nota dirigida directamente al secretario de Estado de Estados Unidos, al señor Anthony Blinken, esto referente a la cooperación de aquel país hacia el Ministerio Público de manera específica. Vea la información aquí en A la Medida. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, remitió por la vía diplomática una nota dirigida a Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos de América. En la carta, Porras solicita que se haga de conocimiento de ese despacho la postura oficial del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la continuidad de la cooperación con el ente investigador del país, a efecto de tomar las acciones pertinentes para garantizar los servicios que se prestan. La funcionaria guatemalteca destaca la cooperación que ha permitido el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Explica a Blinken los motivos para remover de su cargo a la extitular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, que depende jerárquicamente de su persona. Agregó que de acuerdo con la Ley Laboral de Guatemala, su Constitución y la Ley Orgánica y Reglamento del Ministerio Público, finalizó la relación laboral con causa justa, primero por ser trabajador de confianza y segundo porque la decisión se apega a derecho. La fiscal manifiesta que luego de esta decisión y desde el sábado 24 de julio, diversos grupos sociales ejercen medidas de presión en su contra, las cuales se han materializado en actos como publicaciones irrespetuosas, ofensivas y difamatorias, así como en el llamado a un paro nacional con el único fin de coaccionar a la fiscal general y jefe del Ministerio Público. Situación que también afecta al Ministerio Público, por lo que solicita que se informe al Congreso y Senado de Estados Unidos sobre estos graves hechos que atentan arbitrariamente contra la justicia guatemalteca. Bueno, en conclusión, Sandy, aquí tenemos una cuestión. Bloqueos el día de hoy que han dejado pérdidas millonarias para la economía nacional, que han dejado una imagen bastante mala de nuestro país, pero que al final de cuentas ya pasó. Esperemos que de ahora en más podamos aprender a aquella famosa frase que hemos dicho tanto acá del político mexicano Benito Juárez, que el hecho de que el respeto al derecho ajeno es el principio de la paz y tenemos que aprender a vivir en paz, independientemente que podemos exigir también peticiones, derechos y situaciones hasta de reclamo que podamos hacerle al Estado o a las instituciones estatales. Por supuesto, así que de esta forma se desarrolló la jornada de protestas, de bloqueos en distintos puntos. Aquí está el resultado de lo que se obtuvo. Queda entonces la pregunta: ¿qué se logró con estas manifestaciones, con estos bloqueos, que en varios puntos tuvo varias repercusiones, especialmente económicas? Nada. La respuesta la tendrá usted. Vamos cerrando, Julio, ¿te parece? Vamos cerrando este tema, Sandy, y cuando regresemos hay un tema que usted lo ha visto en redes sociales, pero es que es increíble, de verdad, aparte que es indignante, y uno dice, ¿cómo es que una persona le hace daño a toda una institución? Y nos referimos precisamente a esa polémica en el cual un oficial primero de la PNC pues es interceptado por la Inspectoría General de esa institución con droga. Insólito caso que le presentaremos al regresar, no se lo pierda. Así que no cambie porque nosotros somos A la Medida. En la 13 calle y 9ª avenida de la zona 1 de la capital, un agente de la Policía Nacional Civil se dio a la tarea de hacerle el alto a un joven identificado como Nelson Fernando Chávez Pop, de 17 años, quien iba a bordo de una motocicleta. Al revisar sus pertenencias, se percató que el joven llevaba cocaína. El agente, identificado como René García, decidió quedarse con el cargamento y le dijo al adolescente que podía retirarse. Sin embargo, nunca se imaginó que el adolescente iría a una comisaría a contar lo sucedido, en donde otros agentes llamaron a la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil para darle seguimiento a la patrulla y hacer las respectivas investigaciones.
A la gente se le encontró el cargamento con droga, por lo que fue trasladado a un juzgado de turno, mientras que el joven fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Se espera que la Policía Nacional Civil se pronuncie al respecto para investigar a la gente. Es que esto de verdad, Sandy, es increíble lo que estamos viendo. Uno supone que un policía lo va a proteger, pero lo que no te puedes imaginar es que un policía va a robar. Aquí lo que pasó exactamente es que este policía le roba a un dealer, a alguien, un muchacho de 17 años. Un vendedor de droga. Un vendedor de droga. Bueno, pero ¿cuál es el procedimiento normal? Porque tenemos que entender cuál es el procedimiento normal. El procedimiento normal es que se consigna, es decir, se captura, se aprende, se hace la prevención policial y se lleva a la torre de tribunales, en este caso como es menores, al juzgado de menores en la zona 9. Pero ¿qué hizo acá este oficial? Que encima de todo ni siquiera es agente, es oficial primero, eso es lo que marcan esos 3 pinitos, ya es oficial de PNC. Lo que hace es deja ir al distribuidor de la droga, se queda con la mochila. Lo insólito, Sandy, que es el propio muchacho que distribuye la droga, que por cierto también fue consignado al sistema de justicia de menores, el que denuncia a este policía, llega a Inspectoría General, discuten con él, lo ven con esa mochila rosada, que obviamente no es normal que alguien la cargue, y todavía, y ustedes lo han podido ver ahí en el video y lo van a seguir viendo mediante lo estemos transmitiendo, de cara dura se pone la mano derecha para poner donde van los colmillos, la bolsita donde van los colmillos, en la palangana y como recogerla, pero es evidente lo que hizo. La verdad que ya está consignado, ya está procesado este mal agente y una persona, en este caso un oficial que no merece ser oficial primero, no merece tener mando, a ese es el momento en el cual se ve perfectamente que pone la droga, es que es terrible. Dios pues santo. Ahora está consignado. Mira, y se pierde la credibilidad en toda la institución. Exacto. Y en este punto yo quiero destacar que el muchacho, el vendedor de drogas, vaya a denunciar. Es Porque increíble. Imagínate, aquí para ir aclarando ciertos puntos, no es de que él denunció y bueno, se fue a su casa, no, él también tiene que enfrentar un proceso. Así es. Y le valió eso, imagínate, porque él sabía que se indignó las tanto el ladrón. pero la indignación fue tanto, imagínate, para poder entonces venir y denunciar la situación que fue momentánea, porque agarraron al policía con las manos en la masa. En la masa. Y infragante, en flagrancia, haciendo el delito. Exacto. Tranquilamente con la mochilita rosada. No, lindo se miraba. Qué daño el que le hace a la institución policial. Vamos con datos, porque esto hay que sustentarlo, exacto. Sandy. Vamos a pedirle, por favor, a nuestra producción que ponga estos primeros datos preparados para ustedes. Una buena labor por parte de la Inspectoría General de la PNC, hay que decirlo. Fue el haber actuado de manera pronta, de manera correcta, en contra de un oficial primero que delinquió. El procedimiento por parte de los agentes de inspectoría fue grabado, Sandy, por eso es que tenemos este testimonio desde el inicio y esto permitió evidenciar el momento en que el oficial primero saca su bolsa con droga, ¿no? Con esos famosos colmillos. Trató de una manera infantil, tonta, absurda, de ocultar su acto corrupto y delictivo, haciéndoles o tratándolos, perdón por la expresión, de tontos a sus compañeros, haciéndoles creer que la droga estaba ubicada en la palangana de la radiopatrulla. Lo más curioso del caso es lo que le acabamos de decir, ¿no? Quien lo denunció fue precisamente el delincuente original que transportaba la droga, que por cierto, siendo un menor de edad, como tú dijiste bien, él sabía que al denunciar estaba diciendo yo cometí un hecho ilícito. Aceptando su culpabilidad. Aceptó su culpabilidad y prefirió irse indignadamente, obviamente, a enfrentar la justicia de menores, pero denunciar a este mal oficial primero de policía. Qué bueno. Pero a mí lo que me preocupa es que ¿cuándo va a terminar esta autodepuración en la PNC? La pregunta aquí es, ¿este policía ya había hecho lo mismo anteriormente? Porque imagínate, cuando encuentras tú esta droga, ¿qué es lo que debería hacer un agente? Detener al joven, porque le encontró entonces las drogas, le incautó las drogas. Pero él decidió quedarse. Bueno, andate, yo me quedo con esto porque esto que cargas es ilícito, pero andate. Como que dice, te hago un favor, ¿verdad? Te dejo libre. Y yo miraba cuando se viralizaba pues este video, algunos comentarios como que mejor se hubiera ido porque ahora más fregado con el proceso que se viene en su contra, es mejor perder unos cuantos quetzales a irse. Terrible. No, hombre, es que tampoco ese es el punto, Julio, pero puede que tenga práctica, porque imagínate que reaccione de esta forma, lo que da a ¿será la primera vez que lo hace? Exactamente, es la primera vez, ha pasado otras veces, porque nadie va a denunciar ahora, también situaciones como esta, es un caso insólito. Sandy, ¿cuánto pueden costar estos colmillos famosos de cocaína si es que fuera, digamos, una cocaína pura? Digamos que
que costasen, no sé, unos 100 quetzales, estoy especulando. O sea, por 1,000 quetzales pierde su carrera policial, se va preso, porque va a terminar preso definitivamente, y le hace un gran daño a la imagen de la institución en general. Yo veo bien el procedimiento de la Inspectoría General, solo hay un detalle, actuó rápido, un detalle que creo que sí pudieron haber hecho por la autoridad que ellos tienen. No esperar que se fuera a hacer esta pantomima y esta payasada de tratar de poner esta bolsita con los colmillos de droga en la palangana. Le hubieran quitado ahí en el momento los demás esa bolsa y lo hubieran revisado. Usted en ningún momento ha visto que un oficial, un agente de policía ande en la calle pues con su mochila. Esto no es normal. Ya desde ahí entonces uno dice, ¿qué es lo que pasó? Dramática situación. Da risa, ¿no? Porque el video cuando se viraliza uno dice, ¡hala, qué terrible! Pero lo que da es preocupación, es tristeza. Claro. Y es una situación de cuántas veces, como tú decías, lo hizo ya anteriormente este señor y cuántos más habrán que pueden estar haciendo lo mismo. Se quedaron callados también las personas pues afectadas, si lo vemos desde ese punto. Pero mira, Julio, yo quisiera que nos explicaras un poco el procedimiento, porque hablamos que la Inspectoría General se presentó, hizo todo, pero no es que directamente ha llegado el chico con la inspectoría, sino que él llegó a una estación, denunció a unos policías y ahí se armó todo el procedimiento, porque también hay procedimientos internos que en la policía se deben seguir, ¿no? Sí, claro, la Policía Nacional Civil al final de cuentas tiene establecidas ciertas normas, de hecho por eso tienen su ley y tantos reglamentos. Son demasiados reglamentos al final de cuentas que creo los que tienen, pero hay procedimientos que son un poquito más inmediatos y estos procedimientos inmediatos, como lo pudimos ver en esta ocasión, son los que tienen que ver con el mal actuar de los policías. Y a cargo están dos instancias, que esto cuesta entender un poquito. La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, que tiene relación con el Sistema Nacional de Seguridad, y digamos asuntos internos que ellos lo llaman la ORP, la Oficina de Responsabilidad Profesional. En este contexto, tal vez para dar un poquito más de sustento a lo que estamos viendo y hablando, vamos a proyectar ahí en pantalla otros datos que son de vital importancia, porque esta situación, Sandy, lo que evidencia es la falta de profesionalismo y la desfachatez, es que no sé cómo decirle, ¿no?, de algunos malos elementos de la PNC que dañan a toda la institución policial. Es evidente que la denominada autodepuración, Sandy, está lejos todavía de que pueda darse y que la lucha por profesionalizar y dignificar a la PNC todavía es muy ardua. Hay que hacer mucho. Por otra parte, y como ya lo hemos analizado en otras ocasiones, también es positivo que la propia institución policial dé a conocer estos hechos. Eso es lo que yo felicito de la Inspectoría, ¿no? Evidenciar que la mayor parte de elementos hacen bien su trabajo. Sin embargo, cuando la población guatemalteca se da cuenta de este tipo de situaciones, aunque haya sido uno, porque fue uno, ¿no?, un oficial primero, ¿qué dice? Ya no dice el oficial primero, dice la PNC, la policía. Se generaliza y se daña la imagen también. Se busca que la población tenga confianza en la policía, que denuncie. Parece que los delincuentes, pues bueno, tienen claro este objetivo, ¿no? Que tienen que denunciar y tienen que confiar en la policía. Este chico se fue con un agente, se fue a una estación a denunciar, indignado. Bien por el chico, al final de cuentas. Exacto. Bien por el delincuente. Tenemos que es increíble. Siempre tenemos que acostumbrarnos a denunciar, pero ¿qué pasa en ocasiones también, Julio, de que mejor ofrecemos una mordida? Sí, es que no nos queremos ver afectados, y esto también no ayuda en nada para esta depuración que nosotros como ciudadanos podemos hacer de los agentes. Es que ahí está la otra parte. No habrían policías o algunos otros elementos en cualquier institución del Estado que fueran corruptos y que se corrompieran si no hay alguien que es un corruptor y que se propicia y facilita tanto el cohecho activo como el cohecho pasivo, ya sea pedir una dádiva o en todo caso recibirla y hacerse loco por alguna situación. Estas situaciones son las que tienen que cambiar. Por eso lo decimos aquí una vez más, el combate contra la corrupción, que va ligado con el combate contra la impunidad en Guatemala, es cosa de los guatemaltecos, es una gran urgencia también. Y en materia de seguridad, nosotros tenemos que entender algo. La seguridad pasa no solo por esa reforma penitenciaria, que será un 50-60% de la seguridad, pasa también por profesionalizar, por dignificar, por equipar, pero por combatir estas situaciones pequeñas, digamos, en número, pero grandes en cuanto al daño que se le hace a la PNC por parte de gente que trabaja allí. Entonces, yo creo que va nuestro saludo, solidaridad a los agentes de la PNC que están haciendo precisamente un buen trabajo, los agentes y los responsables de la Inspectoría General, muy bien también por tener la gallardía de darlo a conocer a la población, a sabiendas de que esto va a generar críticas, pero también eso al final de cuentas va influyendo, aunque no lo parezca, en que nosotros entendamos
entendamos que sí hay agentes que valen la pena y que son la mayoría. Por supuesto, mira, un agente malo que se logra sacar de la institución es algo positivo. Totalmente cierto. Y no debemos generalizar. En muchas ocasiones tú lo decías, decimos la policía es la mala, la policía es la corrupta, pero de verdad hay agentes que hacen muy bien su trabajo, que cumplen, que tienen ética. Y no se vale que por ellos que sí están con la responsabilidad y con el compromiso con el pueblo de Guatemala, nosotros lo estemos satanizando porque los desmotiva también. Así es que los malos agentes afuera, denunciemos cualquier situación también. Correcto. Porque si no, pues ¿cómo los vamos a detectar? ¿Cómo los vamos a detectar y cómo van a ser aprehendidos, es decir, detenidos? ¿Sabes, Andy, que Estados Unidos presenta una estrategia contra las causas de migración? Yo creo que esto vale la pena el análisis. ¿Pero a corto plazo podría hacerse? A corto, no tanto, a mediano plazo y largo, esa es la situación. ¿Por qué? Cuando regresemos le tenemos la respuesta. Claro que sí, por favor, recuerde que nosotros somos a la medida. La vicepresidenta Kamala Harris presentó este jueves una estrategia para abordar las causas que provocan el éxodo hacia Estados Unidos de miles de solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica, con el objetivo de crear un sistema de inmigración justo, ordenado y humano. Tratar las causas profundas de la migración es fundamental para nuestro esfuerzo general en materia de inmigración, explica Harris, pero proporcionar ayuda no es suficiente, y si no abordamos todas las causas fundamentales, los problemas persistirán. Estados Unidos no puede hacer este trabajo solo, recalcó a través de un comunicado. El objetivo de esta estrategia, agregó, es cumplir la promesa que hizo el presidente Joe Biden al llegar a la Casa Blanca, reformar el sistema migratorio creando una vía de acceso a la ciudadanía para los casi 11 millones de indocumentados, modernizar el proceso de inmigración y gestionar de forma más eficaz la frontera sur. La Casa Blanca también dio a conocer una estrategia de gestión de la migración en colaboración que el presidente ordenó elaborar en febrero para trabajar con otros países en abordar los flujos migratorios. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Ha dicho Kamala Harris que son 5 los pilares que ellos, me refiero a Estados Unidos, detectado que pueden ser los necesarios a impulsar en nuestro país para combatir la migración ilegal. Ahora, yo pregunto algo, ¿no? Inicialmente, qué bueno que nos lo detecten por otro lado, pero con 2 dedos de frente. ¿No seríamos nosotros los guatemaltecos los primeros interesados y los que necesariamente como Estado, como sociedad, como gobierno tendríamos que saber cuáles son esos pilares? El combate a la corrupción, a la impunidad no es algo que de alguna manera pues sea ajeno al conocimiento del guatemalteco. La creación obviamente de más puestos de trabajo con desarrollo, con seguridad, con otras situaciones, yo creo que también. Entonces, pareciera ser, ¿verdad? Pareciera ser, al final de cuentas, que es Estados Unidos en este momento quien tiene mayor claridad sobre lo que hay que hacer en Guatemala. Y en Guatemala no solo nosotros, hay que hacerlo también en El Salvador, hay que hacerlo también en Honduras, claro. Y por qué no decirlo, hay que hacerlo en México y en otros lugares para combatir esta migración ilegal. ¿Y por qué no tenemos nosotros esa claridad aquí? ¿O por qué no somos nosotros los pioneros en ese sentido? ¿Por qué no nos interesa tanto a nosotros como país, que nos afecta directamente? Exacto, Julio, y empezamos entonces a poner en marcha planes, pero que sean de verdad visibles, que se puedan ir teniendo resultados a corto, mediano y largo plazo, porque hay problemas sociales que no al corto plazo vamos a tener resultados y los vamos a acabar definitivamente. Sabemos que es un esfuerzo que incluso va a trascender gobiernos. Correcto. Pero ese es el problema, que esto tiene que trascender en el tiempo, eso es correcto. Y concluye una administración, viene la otra y ya no empieza o da continuidad a ciertos proyectos, aunque sean buenos, no se les da continuidad. Entonces ahí perdemos el esfuerzo y el avance que teníamos para el combate sobre algún flagelo. Empezamos de cero y vamos en retrocesos y creo que al final tenemos que tener esa visión de país que Estados Unidos pues sí tiene, ¿no? Exacto, Estados Unidos sí tiene claridad de lo que nos hace falta a nosotros, ¿no? Es increíble.
Cada vez que cambia un gobierno, se hacen estudios sobre estudios de lo que ya está sobreestudiado y se en pierde Guatemala. el tiempo en esos estudios, cuando ya Y sabemos dinero, lo que necesitamos como país y las regiones que están más necesitadas. Eso nos lleva entonces a pensar algo. Lo que necesitamos son políticas, pero políticas de Estado, como las que tiene Estados Unidos. Ahí sí, mira qué buen modelo, ¿no? No importa si el gobierno es demócrata, no importa si el gobierno es republicano, ellos con las políticas migratorias son igual, rígidos, duros, tanto como lo era Donald Trump, como lo fue Obama antes de él, como lo está haciendo ahora Joe Biden. Entonces, ellos sí tienen políticas estatales, pero aquí no, aquí son políticas gubernamentales y ahí está el error. Ahí está el error porque perdemos tiempo, perdemos dinero y no resolvemos nuestros problemas. Exactamente. El tema de migración, Estados Unidos tiene una política que sin importar entonces si son republicanos, si son demócratas, quienes están al frente. Exacto. El tema de la política de seguridad es otra que igual ojo con eso. Se mantiene y trasciende gobiernos. Esto que está haciendo Estados Unidos, tampoco tenemos que creer aquí ni ver espejismos, ¿verdad? No es tanto porque nos quieran demasiado y miren, hagan esto para que ustedes de verdad se desarrollen, ya no tengan migrantes. No, esto es una cuestión de seguridad, de la política de seguridad de Estados Unidos para que ya no hayan migrantes. Esto hay que entenderlo así. Es cuestión de seguridad nacional de ellos. Vamos con datos. Adelante. Bueno, vamos entonces ahí con nuestra producción a los primeros datos que tenemos para usted. ¿Sabe usted que según la Casa Blanca, la estrategia identifica, Sandy, escucha, prioriza, coordina acciones para mejorar la seguridad, cosa que ya sabemos, la gobernabilidad, los derechos humanos y las condiciones económicas de la región? Además, integra varias herramientas del gobierno de Estados Unidos, incluida la diplomacia, la asistencia exterior, la diplomacia pública y las sanciones. El gobierno estadounidense considera que la implementación de la estrategia va a depender de la experiencia de una amplia gama de departamentos y agencias, pero no nacionales, y eso es lo mal, sino que agencias estadounidenses, son modelos que no son nuestros, con el apoyo de los gobiernos dentro y fuera de la región, la sociedad civil, el sector privado, organizaciones multilaterales, instituciones financieras internacionales y el Congreso de Estados Unidos. Aquí vemos la debilidad institucional, no solo del Estado guatemalteco, sino que de los estados precisamente de esta región en Centroamérica, Guatemala incluida, El Salvador incluido, Honduras incluida, donde este fenómeno, y muchos países latinoamericanos tienen ese mismo fenómeno, de que cambia de gobierno y cambia todo. Entonces, no mantenemos políticas estatales de largo plazo, porque si queremos cambiar y mejorar en seguridad, hay que empezar con un gobierno, 4 años, otros 4 años y así, hasta llegar a 20 años o no sé cuántos, pero que se mantenga la misma política para que lleve toda una lógica, para que el esfuerzo valga la pena, para que el gasto valga la pena y que no se convierta en eso. En lugar de gasto, que sea una inversión. Exacto. Y que esa inversión redunde en beneficio de los guatemaltecos. Exactamente, Julio. La pregunta aquí es, ¿en cuánto tiempo podemos ver resultados? Hay muchos temas que cada vez se van empeorando, que cada vez entonces lo veo rápido. Van incentivando una migración, porque al final lo que se busca es reducir todos estos flagelos sociales, como por ejemplo la desnutrición, la pobreza, la falta de empleo, la inseguridad, el tema del delito transnacional, que es muy importante también. Muy importante. La trata de personas, la violencia, todos estos puntos y problemas que al final entonces hacen que las personas se vean incentivadas a migrar porque ven que no hay esperanza en su país y ven la esperanza en otro país que es Estados Unidos. Y tienen razón. Y aquí seamos francos en algo, es decir, ¿vamos a resolver esto en lo que duran nuestros gobiernos, que son 4 años? No es cierto. Máxime que ahora pues no está ni siquiera en el inicio del actual gobierno. Esto se va a resolver en 8, en 12, en 16, en 20 años, en los que sean necesarios para que otras generaciones vean realmente un país diferente. El mismo modelo lo que hizo Singapur, señoras y señores, si esto ya se ha hecho en el mundo. Singapur era un país corrupto, un país casi medieval, que fue cambiando y hoy por hoy se trata de la 4ª economía a nivel mundial, pero llevó su tiempo, llevó una lucha frontal contra la corrupción y contra la impunidad y todo un proceso de políticas estatales que se han mantenido desde hace 70 años. Exacto. Y Julio, ya casi para ir concluyendo, yo quisiera que fuéramos ampliando y desglosando entonces esos 5 pilares que propone la vicepresidenta de los Estados Unidos. Claro que sí, va a ser un buen epílogo para este tema el visualizar ahí en pantalla junto a usted cuáles son los pilares propuestos por Kamala Harris. Pilar número 1, abordar la inseguridad económica y la desigualdad. Llevará mucho tiempo. Pilar número 2, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática y promover el Estado de Derecho. Llevará mucho tiempo.
Pilar número 3, promoción del respeto a los derechos humanos, derechos laborales y libertad de prensa. Ese puede ser un poquito más inmediato. Pilar número 4, contrarrestar y prevenir la violencia, la extorsión y otros delitos perpetrados por bandas criminales, redes de trata y otras organizaciones delictivas organizadas. Llevará bastante tiempo. Pilar número 5, lucha contra la violencia sexual, de género y doméstica. Esta puede llevar quizá un poco menos de tiempo, pero si vemos los 5 pilares, los 5 son importantes, los 5 son fundamentales y nos llevan a pensar una vez más a lo que acabamos de decir. Tendrá que ser política de Estado de aquí a 20 años. De lo contrario, esto no va a variar y será esfuerzo y tiempo perdido. Y cuando hablamos que tiene que ser una política de Estado, un esfuerzo de país, así es, esperamos que también todas las entidades, ya sean estatales, ya sean de gobierno, ya sean ONGs, se puedan sumar y de verdad trabajar entonces para que estos objetivos, estas metas, estos pilares se vayan cumpliendo, unificar esfuerzos. No basta solo con pronunciarse sobre temas, no basta solo con hacer estudios, sino que hay que hacer acciones y a partir de ese momento vamos a ver resultados. Vamos entonces a ir finalizando este tema y por último te puedo decir algo, ¿no? Para lograr todo esto que hemos analizado, hay una palabra que significa mucho y se define con poco. Necesitamos esa identidad de guatemaltecos, una identidad de una nueva república de Guatemala. Y para ello tiene que ser prioridad, primero Guatemala, segundo Guatemala y tercero Guatemala. Bueno, vamos entonces a regresar con Noticias Nacionales, ¿te parece? Así es, le invitamos a seguir con nosotros, por favor. Ya regresamos. Así es, nosotros somos A la Medida. Y bueno, ahora vamos con otro tipo de información nacional que hemos preparado para ustedes en la siguiente nota. En diciembre del 2020, el Ministerio Público informó que se investigó una defraudación tributaria de más de 150 millones de quetzales tras la denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la auditoría practicada estableció que entre 2017 y 2018, una red de supermercados denunciados reportó ventas por 427.330.530 quetzales, provenientes de retenciones practicadas con pagos con tarjeta de crédito. Sin embargo, no reportó el pago de impuestos respectivos. El análisis de la Fiscalía arrojó que lo defraudado al fisco asciende al monto estimado de 150.420.347 quetzales, de los cuales 43.587.000 quetzales se refiere al impuesto al valor agregado y 106.832.632 del impuesto sobre la renta. Por este caso, en Panamá, las fuerzas de seguridad reportaron la captura de Francisco José Barrios Hernández, ex representante legal de los supermercados denunciados. Las autoridades guatemaltecas y panameñas en los próximos días harán las coordinaciones y los trámites que establece la ley para que Barrios Hernández sea entregado a Guatemala. Pues por el momento esto es todo. Le damos las gracias y mañana a las 21 horas aquí lo esperamos en A la Medida por TN23. Feliz noche, que descanse. Chao.